Hola a todos de nuevo. Aquí estamos con Steffi nuevamente, dado el éxito que tuvimos en el primer video, al menos de cómo se sintió para nosotros. Entonces, pues quisimos, pues sí, lanzarnos un poco a explorar más temas, ya que hay mucha tela que cortar en esto de la migración, vivir en otro país, convivir también con una pareja que es local de aquí, en este caso para nosotros de Bélgica. Entonces, bienvenida otra vez, Steffi. Muchas gracias. Un poco de contexto, ¿no? Nosotros ya estamos 7 años aquí en Bélgica, Sí. ¿verdad? Venimos con no el objetivo de conseguir pareja, sin embargo, aquí estamos, los dos ya casados con una pareja Sí. belga. Bueno, de algo podemos decir, ¿no? De las diferencias culturales que hemos ido encontrando a lo largo de este camino. Entonces, lo que Ujú, te iba a decir, una de esas, no sé, bueno, como para empezar, es que, por ejemplo, en Ecuador se hacen nomás las cosas sin pensar mucho en el otro, de quizás evadir un poco su privacidad, por ejemplo, o evadir su espacio, sino que a ujú, veces en Ecuador es como que, bueno, no sé, hacemos nomás o le agarramos a alguien, no, es diferente, ¿no? En cambio acá ujú. es como que necesitan un poco más ese anticipación, ese permiso, por así decirlo, de hacer algo así. Como el espacio personal, tal vez, Espacio también. personal, ya también yo creo, sí, de no evadir, ¿no? No sé, ya no sé si tú lo has vivido así un poco. Estoy pensando como, así como de espacio personal, o sea, de ley que no, como que es algo que es distinto, ¿no? Como Ya, así ya bien breves rasgos o grandes rasgos europeos y latinos, digamos. O ajá, sea, uno ajá, como entiende qué es esto del espacio personal, como, eh, no te saludas de beso, ¿no es cierto? Entonces, como no te abrazas cuando te saludas. Y cuando haces eso, es porque ya has pasado como, no sé, claro, un círculo de amistad o en este caso de que ya son pareja, ¿no? Entonces ajá, ahí es como ujú, ya normal y te tocas, digamos. Pero de no. sí, Entonces, eso como que estaba pensando. También, no sé, creo que una cosa también expresiva, o sea, que siento que soy yo en todo caso, no sé, me olvidé algo, ¿ya? Y se me sale un como, ¡ah! Y mi pareja salta porque piensa que me pasó algo grave. Y es como, ay, me olvidé de mandar un mensaje. ah, Y al inicio, claro, mi pareja se asustaba mucho porque pensaba que algo grave me pasaba y era solo mi forma exagerada para sus ojos o sus oídos de cómo yo ajá, reaccionaba. Y entonces sí, obviamente era como, o sea, hasta ahora pienso, ¿no? Pero ya está más acostumbrado, obviamente. Eh, y para mí, desde mi lado, a veces sus reacciones son muy, muy, muy neutras. ya, ya, Entonces, es chistoso porque yo siento que cuando me dice ya, como sí, o ne, que es no, ajá, están en el mismo tono de voz. Entonces, no sé, yo ah, digamos que digo, ¿quisieras comer friches? ¿Quieres comer papitas? Y te dicen o ya. Entonces yo, como asumo un tono de voz neutral, pienso que es negativo. Porque si fuera ajá. positivo, entonces diría, ya Como muy sé que, bien, como wow, de qué una, rico. hagámosle, como estás así animado, Emocionada. pero me dice ya. Mm. Y yo, pero ese ya no me convenció. Como, eso sí me ha pasado y nos reímos mucho porque no entiendo. Entonces tengo que volver a preguntar, ¿dijiste sí o dijiste no? Ya, ok. Eh, entonces sí, es como más, creo que siento que latinos ecuatorianos, yo, como de ley que estamos más, o sea, haces notar que o quieres mismo o no quieres algo. Qué loco, ¿no? No sé si te ha pasado eso a La vos. diferencia de comunicación. Sí, o sea, Ujú, no diría que yo, digamos, me salto como así como tú ujú, dices, o así como bien expresivo, pero digamos que sí, por ejemplo, lo que me ha pasado es que no digo explícitamente como que sí o no, sino siempre digo como cómo yo me siento, qué es lo que, no sé, por ejemplo, con la comida. No es como que digo sí, no. Como aquí ujú. en Bélgica, ¿no? Te dicen directamente, o sea, quieren escuchar a ellos como que lo seco, así, lo que es, lo sí o no, y nada Ya, más, sin darse vueltas. sin darse vueltas. En cambio, yo creo que me doy vueltas, en cambio.
quizás Mm, ajá, es como que me doy vueltas y digo, puede ser, como que, no sé, como que, y es como que la morencha a veces dice, sí o no, así, o qué mismo, así, ya como para ya, actuar, sino que a ajá, veces digo como que estoy muy abierto a las posibilidades, digamos, como que, puede ser eso, puede ser ajá, lo de acá, no, como la comida, por ejemplo, en Ecuador, o sea, al menos de mi familia, es como que a uno le han enseñado a comer de todo. ya, Entonces, como que uno, o al menos yo personalmente, es como que me he vuelto así bastante flexible en las cosas. O sea, para mí todo puede estar bien en cualquier momento. Pero ujú, en cambio, para mi pareja, por ejemplo, no, es como que más definido las cosas para cierta, por ejemplo, ahorita en verano ella dice que quiere comer cosas frías y no una sopa caliente. Que yo que viví sí, tanto tiempo en la costa era full sopa ah, caliente y caliente en la mañana, almuerzo y merienda. sí, es Entrenando. loco. Sí, 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 y es sí. interesante lo que dices porque, claro, para mí, o sea, entiendo ahorita, porque a mí Ajá, también me apetece más como cosas frías, tiene sentido. eh, Ya. pero claro, no sé, creo que es también como esa dinámica que, o sea, como que al final lo que uno, no sé, como que cómo se va formando esa cultura, Ya. que es lo que y siento que veía un video de parejas, entonces eso, parejas de interculturales, y entonces cada uno trae lo suyo, ¿no? Pero nosotros estamos jugando en un terreno distinto, digamos. Ujú, Ya, estamos ujú. jugando no de locales, sino de visitantes. Ajá. Entonces, igual, pero igual traemos como que nuestra comida, nuestros sabores, nuestras costumbres. Y al inicio es como, claro, hay que encontrar ese balance, pero en un momento, tanto para las cosas culturales como para el idioma, por ejemplo, lo que hablaba este video es que al final vas encontrando como tu microcultura. Entonces, ya no Ah, es la cultura, digamos, flamenca, ni la ni la ecuatoriana, ecuatoriana, es algo la flamenca ecuatoriana. intermedio. Qué loco, sí, Y eso me sí, parece como, de sí. hecho, tenemos una broma con mi esposo, como que en esta casa se habla flañolish, ¿ya? Que es como flans, español, inglés, English, porque nos Ya, salen frases, o sea, ya en la cotidianidad sí, sí. hay frases así que están conformadas con tres idiomas que solo el Tomás y yo nos podía, o sea, ¿me entiendes? Es como que nos podemos entender porque así hablamos, entonces nos reímos y digo, que lo que yo entiendo por cómo se formó el luxemburgués, Ajá. que, que son este país que está en la mitad de todo, ¿no? Como entre Francia y Alemania, pero también tiene un poco de, hasta de portugués. No sé, a mí ese luxemburgués me parece una cosa rarísima y lindísima, porque hablas de sí, como la mezcla de lo que tuviste De ahí. lo que... Entonces, creo que nosotros empezaremos un camino hacia, ¿cómo sería el español con el holandés? Para Uy. así, un nuevo idioma. Algo intermedio, ¿no? Sí. Ajá, pero eso es lo lindo, o sea, que al final, es así, es como, digamos, para parejas que estarán empezando, a veces uno se siente como que está en desventaja, digamos, porque no estás hablando en el idioma que tú quieres y no estás en la cultura que tú quieres, pero al final es como que, sí, sí es cierto, o sea, sí se siente a veces feo, pero sí están como Ajá. en pareja, van a encontrar esa microcultura y van a encontrar sus bromas internas, sus formas de resolver las cosas que son suyas y no es de nada más. Y eso creo que es lo riquísimo de las parejas interculturales, Ya. eh, porque es eso, o sea, es algo, es todo un Es experimento. algo nuevo. Sí, no, por ejemplo, mi español, porque, bueno, con mi esposa hablamos en español en la casa Ujú, desde el inicio, pero me he dado cuenta que mi español igual es distinto al que es, por ejemplo, cuando vamos a visitar a mis papás allá en Ecuador. Entonces, allá ujú. me salen un poco más las palabras de Riobamba, así de la sierra, no sé, pero aquí hablamos un español más neutral. Ujú, Entonces, en sí, o sea, no, creo que claro, ahorita pensando en lo que tú dices, ¿no? En sí no está bien ni mal, sino simplemente es algo nuevo
que encontramos Sí, ese punto con mi pareja y así nos entendemos. Igual yo tampoco es que he tenido siempre de usar modismos o usar palabras así, sino, no sé, un poco ujú. neutro y así ella también. Entonces como que, no sé, tenemos de ahí esa Han comunicación encontrado. en ese Qué loco. lenguaje. Ajá, Claro, o sea, digamos que, que por un lado, como tu pareja ya hablaba español desde que se conocieron, exacto, entonces como que fueron formando, o sea, fueron como eso, formando su relación así. En mi caso, no, en mi caso nuestro idioma en común era el inglés exacto, y exacto. sigue siendo el inglés Ya, mayoritariamente, ya. pero en cambio, claro, como mi pareja no hablaba español, entonces yo tenía toda la libertad de hablar en modismos. Entonces Ajá, es mira. chistosísimo porque ahora le escuchas a mi pareja como salir con achachá y este, qué susto, porque yo siempre digo eso, ¿sabes? Como, ay, qué susto, qué miedo. Y él repite, a veces como, y es como uno dice, wow, o sea, debo de verdad cuidar lo que digo, porque como los niños, ¿sabes? Como repites lo que escuchas. Y entonces me parece como súper lindo porque digo, de verdad, todo lo que yo puedo, o sea, de la forma que yo voy a hablar, así es como va a aprender él. Entonces tiene Exacto. como sus ventajas, digamos, o desventajas, porque claro, al inicio es como súper frustrante que no te puedes comunicar en tu idioma, Ajá, ajá. eh, pero después dices, bueno, yo le voy a que se aprenda a comunicar en mi forma exacta de hablar y eso me parece como demasiado loco. Entonces, o sea, Total. igual es mucho trabajo, ¿no? Y también es algo Sí, personal, si eres una persona que le gusta o tiene la paciencia como de enseñar, digamos, sí. porque no, la gente si se comunica en inglés y ya, Y ya, o al revés, o fuera una persona que dijera, no, tienes que hablar en holandés y yo tendría que esforzarme el doble por como comunicarme solo en holandés. ahorita que me estaba acordando, tengo una en el trabajo, una colega que ya tiene aquí como unos 10, 15 años, algo así, y ya tiene Ujú, hijos y todo aquí. ujú, Ella decía que de su experiencia y también que, bueno, con sus amigos ecuatorianos, es que había una diferencia del idioma que los hijos aprendían, si es que la pareja era hombre o mujer, el ecuatoriano, digamos, que está aquí en Bélgica, ujú, era ya, hombre o mujer, que si era mujer, los niños hablaban más español ni si- ah, y los hombres ya. menos, O si el sea, niño quieren ecuatoriano. decir que el idioma maternal es el que prima. El, El sí, idioma que habla digamos, la mamá, de donde sea la mamá, es el que como que va, que tiene un diga- poco sentido, ¿no? digamos, Porque sí, digamos al inicio, cuando eres chiquitito, pasas mucho más tiempo con la mamá sí, sí. que Y con no el sé papá. si también algún nivel de pareja, también eso tiene alguna influencia entre mujer y hombre. ¿Tú has tenido así como con tu pareja momentos en que no se entienden? O sea, a pesar de que hablan el mismo idioma, pero que como que son, como que no estás entendiendo realmente lo que quiero decir porque son diferencias culturales, tal vez. Sí, pero más que eso, lo que te decía de eso de dar las vueltas o lo que en realidad uno quiere Ujú. decir detrás de lo que uno está diciendo, ¿cuál es el mensaje de en realidad que no sé, O sea, a porque mí yo me pasa igualito, dile que sí, me pasa. Y yo, o sea, soy una persona, primero porque soy así, pero claro, tengo capas, o sea, soy mujer y soy latina y no sé qué, y entonces soy como súper expresiva. Y claro, o sea, también me siento como que no, o sea, que me tienen que mi pareja me dice, bueno, te estás dando vueltas y según yo hice toda la explicación y está clarísimo en mi cabeza, y al final es como, bueno, pero entonces, ¿qué mismo querías decir? Y yo me enojaba muchísimo al inicio porque había dedicado 5 minutos de mi vida a explicar, según yo, súper completo. Y dije, sí, son formas, maneras, son súper, o sea, formas distintas, ¿no? De comunicarse. Te quería preguntar, ¿cómo gestionan sus desacuerdos? ¿Cómo Ah, son las peleas? ajá. Sí, creo que esa parte a mí es como que me ha tocado buscar, como tocar llamar el tema de nuevo y como ir por ahí en medio, digamos. Eso es, Ujú, por ejemplo, algo que antes yo no hacía en Ecuador, ni, o sea, digamos.
No sé si O es sea, algo pero sientes que es cultural. una forma distinta que Sí, sí, tuviste que sí, sí, aprender sí, sí, sí. para No, comunicarte con una y, persona flamenca, sí. y esa es la cosa que no sé, debe ser una mezcla de todo, de, Ujú, digamos, el contexto de aquí, pero también en dónde estoy en mi vida, supongo. ujú, ya, ujú, Entonces, no sé si es algo cultural o qué, pero por ejemplo en Ecuador es como que yo al menos trataba de evadir un poco las conversaciones difíciles, sino que, ujú, no sé, trataba de darle bonito y decir, bueno, sí, no pasa nada. Como evitar el ujú, conflicto. Obviamente no todo el mundo es así, ujú, pero pues sí, tenías un poco de... Entonces, sí, aquí con el tiempo, ajá, con mi esposa. Ahora es como que ya, primero que nada, ya sé cómo entrar en esos temas con ella y decir, ujú. quiero hablar contigo, por ejemplo, ¿no? Directamente, así, no es como que, no sé Te si das, te va por las ramas. eso Ujú, quizás he aprendido, ¿eh? De ella mismo incluso puede ser, como, ujú, ya quiero hablar esto contigo y entonces algo que también aprendí es a no de una acusar o atacar, sino como decir cómo primero me hace sentir lo que cualquier situación que haya pasado, cómo me siento con eso, y no sé, tratar como de abrirlo así ujú, tranquilamente. No siempre he logrado ser así, pero digamos, eso es lo que, como, ajá, como, sí, muchas veces hemos podido como salir de conflictos y, ajá, como de esa ujú, forma. Debe haber una combinación seguro del el contexto, ¿no? En el que estoy ahora, ujú. supongo. Pero sí, o sea, ¿Y eso sientes por que tu ejemplo. forma de Sí. mostrar, en cambio, cariño igual es distinta? Que de lo que, S- bueno, también, o sea, como porque ya estás en sí, otra edad o estás en otro sí, momento de tu vida, pero ¿sientes que es distinta con Ecuador? sí, o sea, yo creo que sí. Mm, no sé, en Ecuador, bueno, es mucho lo físico, ¿no? Para mí, al menos, como yo lo experiencié, es como ajá, como el de tocar. Te cuento como que cuando la primera Ujú, vez que fuimos a Ecuador con mi esposa, en ese tiempo ujú, éramos novios, ujú. y ella estaba como en shock un poco por cómo nos tocábamos con mis amigos. Digamos, ella se ha dado cuenta de los micro tocados Detalles. así. Sí, con mis amigos, no sé, o sea, de tocar la cara o así. Hay un Ajá. amigo que le encanta dar así abrazos súper fuertes y buen rato. Así. Y ella es como, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y eso es de nuevo, es para ella, después entendí que eras como, claro, y para ella, como lo veía, es el espacio, invadir un Ujú, poco el espacio, porque es como ujú. que te van y te tocan o te abrazan en un momento que quizás tú no Tú no querías. quieres. Ajá, o Ujú. quizás, y es verdad, de hecho, y entonces ahí poniéndome a pensar y digo, claro, o sea, es como que, creo que o sea, me gusta que es así contacto físico, pero es verdad que a veces es como que cuando no quieres, igual te toca, sí, porque simplemente El consentimiento es importante. entonces mira, eso es lo que yo, por Ujú, ejemplo, he venido a aprender acá, ajá, eso, ujú, lo del consentimiento, que está bien, pero, ajá, como preguntar quizás a veces o... No sé, pues que esas cosas están más, no como debajo de la mesa, sino más explícito, digamos, ujú, ajá, claro, no sé. Y sí, no sé, la última vez, por ejemplo, que fuimos a Ecuador también, con el tema de que le carguen al bebé, a el nuestro hijo, bebé. Ujú, también fue como que, ajá, al inicio es como que el uno y el otro le quería como la pelota. Pero claro, ella también es muy buena con los límites. No sé si es algo que será de los belgas también, pero digamos, ujú, ahí ajá, ella como que se da cuenta y dice, ya no, o sea, y explica un poco y dice que mejor cuando está quizás no tan así rápido, sino que, no sé, pues lo dice y entonces fue un poco para mis papás al inicio como que aprendizaje también hasta llegar a eso. claro, Entonces me total. parece bien esa parte, por ejemplo. Yo creo que mutuamente se puede alimentar. Sí. Yo creo que también aprendí un poco de, o sea, de eso de porque al final como que te sobreestimula, hablo de los bebecitos, ¿no?
Ya. Entonces, claro, o sea, uno está así como de, como tú dices, como pelota para un lado, para el otro, y así crecemos. Entonces, obviamente, cuando ya eres un adulto, estás acostumbrado a que te agarren, te toquen, te abracen, y porque crecemos de esa manera, ¿no? Entonces, Ujú. hasta que tú no te cuestionas de eso porque estás en otro contexto, eh, piensas que esa es la normalidad para uno. Sí, Entonces, claro, sí. obviamente para mí yo extrañaba mucho el contacto físico, sobre todo porque a nosotros nos tocó pandemia, ¿no es cierto? Cuando éramos Ujú, estudiantes. ujú. Entonces, claro, pandemia no se podía, estabas lejos de casa y con pandemia. O sea, ¿quién te iba a abrazar? De ¿Cachas? Entonces, ley, para mí, ya. yo sí me acuerdo que sí era como, como extrañaba. Y ahí, pero fue chistosísimo porque yo tuve esta experiencia, tuve un noviecito en ese tiempo. Sí. Y me acuerdo que yo sí le pregunté, le dije, ¿está bien si te abrazo? Porque ya había como que aprendido esto o Sí, escuchado la idea del espacio personal sí, sí. y fue como súper chistoso y como que sí, claro, así. Entonces fue como, ah, ya, pero, pero de no, jamás me hubiera cuestionado, ¿sabes? O sea, jamás me hubiera siquiera pasado por la cabeza como preguntar si puedo o no abrazar a alguien. Ajá. Entonces sí es loco como que aprender ese tipo de cosas. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Ah, y sobre esto del tema de las peleas y las demostraciones de cariño, a mí me parece que en cambio, eh, o sea, en comparación con, o sea, yo viéndome en el espejo de mi esposo, digamos, ahí me doy cuenta como que soy, o sea, todo lo, no sé, como todo lo que debo trabajar, ¿no? Entonces, porque mi Mm, esposo es una persona muy tranquila, como muy, sí, como serena. sí. Entonces, si tenemos algún desencuentro, generalmente es porque yo, o sea, estoy como fuera de mi centro, ¿no? Entonces ha Ajá, sido como ajá. bien interesante porque, o sea, que él salga de su centro es bien difícil. Entonces yo siempre le molesto y le digo, tu problema es que tienes una novia latina, sí, es el problema de mi chico. Y te vino a que salgas de tu Claro, y es centro. súper difícil. O sea, entonces digo, y eso a mí me ha calmado de tantas formas, Ujú. que claro, me pongo a pensar en como que en relaciones pasadas y digo, obviamente yo siempre sabía que había una responsabilidad, ¿no? Digamos de que en un momento X una relación no funcionó y dije, obviamente yo tenía vela en este entierro, Sí, pero ahora puedo saber exactamente, o sea, yo en tales situaciones tal vez exageraba, no sé si exageraba es la palabra, pero bueno, o sea, como de esta, tal vez no era la forma más responsable, madura, yo qué sé, de reaccionar. Y ajá. claro, me doy cuenta completamente. Entonces es doble, ¿no? Porque también como que uno es más grande, va pasando el tiempo, o sea, la experiencia, pero también porque te das, o sea, te miras en ese espejo de otra cultura y tú dices, qué loco. O sea, Y las ya. relaciones pueden ser tranquilas y Y, sin drama. y supongo que a tu esposo, si le hacemos la misma pregunta, quizás va a decir algo similar, porque, digamos, quizás también necesita como esa, no sé, esa chispa o esa forma de quizás no ser tan directo como decía, sino como darle un poco más esos matices, esas formas, o de Ujú, salir como del centro o hacer no siempre como lo políticamente correcto, que creo ujú. que para eso somos buenos en Ecuador. Claro, por eso como, o sea, obviamente él consciente o inconscientemente estaba buscando como esa persona que venga un Ujú. poquito a mover A las cosas, mover, ¿no? ya, Porque, ya. digamos, nadie nos obligó a estar juntos, o sea, nos atraímos, pero Sí, es como por esas razones que a veces en el inconsciente como que están así súper presentes. Entonces, sí. eh, claro, yo siempre digo, o sea, él es como siempre siguiendo las reglas y todo, yo soy la Ya. excepción, o sea, yo es como para cualquier regla y excepción, o sea, preguntemos, capaz si nos ayudan. Y entonces él así, pero no, ya dicen que no. Yo digo, pero Ya, preguntemos, a capaz. veces, Y hay exacto, veces que sí, que nos, sí exacto. funciona. Y es Entonces, loco, es romper esos es esquemas loco. para mí. Digamos, no es que lo hago a propósito, sino que, no sé, es como Así eso, eres. viene Claro, como uno, ¿no? claro, Preguntemos. claro. Ajá. Y a eso siento que también le ha abierto mucho como su Ujú. flexibilidad. Nunca va a dejar de ser lo que él es, obviamente,
y está perfecto, claro. pero sí me doy cuenta como que se ha vuelto flexible, ¿no? Como con el tiempo. Y creo que Qué tal vez lindo. es algo que quisiera como decir a nuestra audiencia, como he escuchado mucho como de parejas, sobre todo belgas latinas, digamos, Sí. que empiezan, pero que como que en un momento como que las diferencias son muy grandes, ¿no? Ujú, Porque no mm, sé, las diferencias culturales y no se logran reconciliar. Pero algo que me he dado cuenta en este tiempito es que aunque al inicio te digan por decirte, no, yo no me gusta hacer tal actividad o yo no soy así, pero sí hay obviamente cariño y compromiso y amor, con el tiempo sí se van flexibilizando y ujú, después como que sale, y, o sea, ¿cómo sería? Como desde su misma iniciativa, dice, ¿sabes qué? Creo que, por ejemplo, y alguna vez desde el inicio decía, a mí sí me gustaría ir como Ecuador un par de años, me ajá. gustaría, si tenemos hijos, me gustaría vivir allá, no sé, para que los niños estén como, tengan un poquito esa experiencia con Ecuador y mi pareja era como, no, así como no me veo viviendo en Ecuador, Ay, entonces, mejor, como que yo no, entonces yo me cerré esa idea, pero después con el tiempo, solito de su iniciativa me decía, pero tal vez en Ecuador cuando vayamos, y ahora yo sí. como, Ah, claro, entonces siento que mira. como que tener un poco de paciencia y soltar un poco eso de que las cosas sean como uno quiere, ¿no? Ya, Y ya. después eventualmente como se va a Se, desarrollar, se va se alineando va a abrir esa oportunidad. y es de parte a parte, ¿no? Es de Sí, como soltar sí. uno también y soltar el otro y ahí va algo nuevo, como decíamos al Exacto. inicio. Entonces, tal vez ese sería como mi mensaje, que es Ujú, lindo hacer ujú, viajes de como de mucho aprendizaje, sí, y ver así como las cosas que van construyendo ambos, ¿no? Esa es una cosa bien, bien bonita. O sea, para mí solo ha sido como experiencias muy positivas. excelente. Entonces, sí, Steffi, perfecto. No sé, siento que hay más temas alrededor de la migración de pareja que podemos explorar y ojalá, y de hecho se vienen más videos sobre este tema. Sí, Entonces, sí, sí, o sea, encantado de seguir, sí, haciendo estos videos. Creo que sí, información muy valiosa y más que nada desde nuestra experiencia, pues, ¿no? De cómo lo estamos viviendo y se va desarrollando. total. Muchas gracias, Steffi, Nos vemos en el siguiente video, y nos entonces. vemos pronto. Sí, ya pues, Steffi. Adiós. Chao, Chao, chao. chao.